Hola, hoy les presentaremos un video sobre las bibliotecas escolares en México. Nuestro grupo está conformado por Hernández López Jonathan, Fuerte Márquez Brenda Michel, Trejo Guerrero Valeria Abigail, Elín Miranda Etzana, Gobea Luis Andrea Sayuri y un servidor Dante Ismael Cruz Márquez. Bienvenidos. Las bibliotecas escolares de México deben estar integradas por un comité. Esta es una forma organizacional para resolver problemas de manera participativa. Pueden participar alumnos, maestros, padres y familiares. Es integrada con un grupo de voluntarios colaboradores. Estos deben de estar comprometidos al proyecto de la biblioteca y capacitados para el trabajo que van a realizar. Metodología. La metodología utilizada fue definida de una manera colectiva por los equipos de los 4 países que realizaron el estudio, bajo la coordinación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El modelo de evaluación se basó en las dimensiones de evaluación y los instrumentos para la obtención de datos cuantitativos y cualitativos. Las dimensiones de evaluación abarcaron desde las bibliotecas escolares hasta las valoraciones. Los instrumentos de medición fueron cuestionarios para alumnos de tercero y sexto grado de primaria y tercer grado de secundaria, y también para los profesores, directores y bibliotecarios. También se llevó a cabo un protocolo de observación y una entrevista para el director. Para la selección de la muestra de escuelas se consideró el número total de escuelas de educación básica en todo el territorio nacional que reportó la Secretaría de Educación Pública. Parte 2. Acervos. Los bibliotecarios destacan la existencia en sus bibliotecas de libros y materiales literarios, informativos, de consulta, de texto, de lectura para docentes y de actualización. Por otra parte, señalan la escasa presencia de documentos electrónicos y de materiales para necesidades educativas especiales. Para la conformación y desarrollo de colecciones, los bibliotecarios indicaron que el 97% de los casos los materiales llegan a la escuela por medio del Programa Nacional de Lectura y en un 50% provienen del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Gestión y funcionamiento, organización y administración de las bibliotecas y función del proyecto misma y su evaluación. Esta parte se basa en 4 dimensiones: la biblioteca escolar, gestión y funcionamiento de servicios bibliotecarios y usuarios y valoraciones. El criterio de evaluación utilizado de la dimensión de la trayectoria de la biblioteca escolar. Los criterios de evaluación utilizados para la dimensión son proyectos de biblioteca, coordinación, responsable y equipo pedagógico y colectivo docente, presupuesto, normatividad, estadísticas, evaluaciones y relacionadas con otras bibliotecas y centros de documentación. Los criterios de evaluación utilizados para la dimensión son visitas, actividades, talleres, encuentros, exposiciones, etc. Estrategias para incentivar el uso de servicios y actividades percibidas, información percibida por parte de los usuarios del manejo de la biblioteca y documentos. Los criterios de evaluación utilizados para la dimensión son importancia concedida por la comunidad educativa y mejoramientos deseados. La percepción de los alumnos pequeños acerca de la biblioteca escolar es muy positiva. A la pregunta de si les gusta la biblioteca escolar, el 95% respondió afirmativamente. Los profesores, directivos y bibliotecarios coinciden en cuanto a las necesidades y prioridades. Mencionan en un orden de importancia que la biblioteca tenga más equipo electrónico e informativo, se mejore el espacio y las instalaciones, que dispongan de los presupuestos para renovar y actualizar las colecciones. La existencia de la biblioteca del aula. La mitad de los directivos encuestados reporta contar con bibliotecas de aula, al menos algunos de estos salones, mientras la otra mitad manifiesta no tener ningún salón. De total de ellos, el 22% dice que las bibliotecas funcionan en todas las aulas de las escuelas. El aula representa uno más de los entornos de aprendizaje para los alumnos del siglo XXI, que de manera simultánea participan de una multiplicidad de recursos multimedia y de información en su hogar y en su comunidad. Asisten a escenarios de aprendizaje que representan un reto y son atractivos. Para fortalecer dichos procesos en los alumnos y docentes de las escuelas de educación básica, es necesario aprovechar todos los recursos a su alcance y con los que cuentan en la escuela, como los acervos bibliográficos y los recursos multimedia. Para formar alumnos con este perfil, es necesario transformar la escuela y el aula para que los educandos dispongan de manera inmediata de recursos medios que apoyen el aprendizaje. Estos acervos, organizados como biblioteca escolar y de aula, representan un recurso pedagógico para lograr los objetivos del proyecto escolar y son partes de las acciones para la formación de lectores, que ofrece opciones de lecturas individuales y colectivas, no solo complementarias, sino distintas de las que se encuentran en los libros de texto.
Para el procesamiento y la catalogación de los documentos, el 70% de los maestros bibliotecarios dice contar con inventarios de su material, pero resulta preocupante que el 30% carezca de esto. En cuanto a la accesibilidad, el 40% de las observaciones muestra los documentos al alcance de las manos del lector. En contraste, el 30% no lo es así, ya que se encuentran armarios cerrados. Parte 3. Espacio e instalaciones. De 154 directores que respondieron a la encuesta, 86 afirmaron que había un local específico para la biblioteca. Los resultados muestran que las bibliotecas se encuentran en un acceso adecuado y ubicadas en una zona de amplia circulación dentro de la escuela. En cuanto a la superficie, hay una alta dispersión con los valores, ya que el 26% de las escuelas tienen 10 metros cuadrados o menos y la mitad de ellas tiene 30 metros cuadrados, pero aún así existen locales muy amplios. De acuerdo a las observaciones, se reflejan condiciones de seguridad muy precarias, ya que se encuentran sin extintores ni planes de evacuación. Algunas de ellas no cuentan con salidas de emergencia y se encuentran parcialmente obstaculizadas. En cuanto al porcentaje de satisfacción con el espacio de las bibliotecas escolares, en los alumnos pequeños son mucho más altos comparados con los mayores y los profesores, mientras el 44% de los profesores maneja una calificación muy buena o buena y el 28% mala. Percepción de la biblioteca del aula. A casi todos los profesores le parece útil la presencia de estos acervos del aula del 72%. Esta respuesta es consistente entre los alumnos pequeños y de los mayores. Siendo los primeros a los que más les agradan estos libros, destaca la insatisfacción de la biblioteca del aula entre los maestros de secundaria. Es probable que esto se deba a la dinámica propia de este nivel, en el cual los maestros son por asignatura y por lo tanto no siempre están en un solo grupo. En las bibliotecas escolares también debemos de tener un plan de trabajo. Aquí se debe de tener clara la situación de la escuela y de la biblioteca. Es necesario diferenciar estas etapas: el diagnóstico, la programación, la ejecución y la evaluación. El Programa Nacional de Lectura propone como una herramienta de diagnóstico el formato de autoseguimiento, que es una guía para elaborar el diagnóstico inicial. Los 10 propósitos de las escuelas formadoras de lectores y escritores. Aquí se pretende identificar las siguientes acciones que se desarrollan en 3 áreas básicas: la gestión escolar, las prácticas pedagógicas y la participación social. Después de identificar estos 10 propósitos, se debe elaborar un plan de trabajo, en donde el director de la escuela junto con el colectivo docente va a generar las condiciones necesarias para desarrollar proyectos propios de gestión. Y es fundamental que este plan de trabajo quede enmarcado en el proyecto escolar. Una vez iniciado el plan de trabajo de la biblioteca y realizadas las primeras acciones, será necesario iniciar un proceso de evaluación de manera permanente. Esto nos servirá para saber cómo andamos, qué necesitamos mejorar o fortalecer, qué metas tenemos que replantear, qué actividades y estrategias requerimos mejorar o eliminar. Por eso, proponemos 3 herramientas que servirán como guía para la evaluación. 1. El formato de autoseguimiento. 2. Los 10 propósitos de la escuela que forman lectores y escritores. 3. Pasemos lista las acciones para lograr una biblioteca escolar accesible. Estas herramientas servirán para saber cómo estamos respecto al horizonte, dónde se encuentra la biblioteca escolar, qué queremos y qué necesitamos saber para llegar de la mejor manera. Es recomendable que los instrumentos de evaluación se apliquen durante el desarrollo del proyecto, con la participación del colectivo docente, padres de familia y alumnos. El personal. El intento por determinar el porcentaje de escuelas que cuentan con al menos un responsable de la biblioteca arrojó resultados dispares entre nuestras 4 fuentes de información. Según las entrevistas, el equipo directivo, 69% de las bibliotecas cuentan con un responsable. De acuerdo con los encargados de la biblioteca, 71% de las escuelas tienen un responsable. Por último, si tomamos como punto de referencia una de las preguntas acerca del perfil profesional del responsable de los acervos, podríamos inferir que el 89% de las escuelas cuentan con un responsable. Esto refleja que entre 11% y 31% de las escuelas examinadas no tienen un responsable de la biblioteca. Al no contar con esta figura, sería difícil afirmar en sentido estricto que existe una biblioteca escolar. Sus funciones. Se solicitó a los bibliotecarios y maestros que señalaran las funciones principales del bibliotecario. Entre las respuestas de los bibliotecarios se encuentran establecer la política de organización y uso de la biblioteca, que es 66%, atender a los usuarios con información, préstamo o consulta, 60%, preparar actividades de fomento a la lectura y formación de usuarios, 54%, elaborar el plan de trabajo, 51%, y llevar a cabo las actividades programadas de la biblioteca. Servicios bibliotecarios. Tienen como objetivo convertir a la escuela en una comunidad de lectores y de escritores. Tipos de servicios ofrecidos y usados.
Al ser interrogados sobre cuántos y cuáles son los servicios que se deben ofrecer a los usuarios, 62% de los bibliotecarios afirmaron que por lo general las bibliotecas tienen entre 1 y 3 servicios, aun cuando excepcionalmente pueden haber más de 10. Lo que se encuentran con mayor frecuencia son los préstamos interno o a domicilio y de lectura libre en el local de la biblioteca, que son 63% de los lectores. En segundo lugar, los servicios de información sobre la organización del acervo, 43%, asesoría en labores de investigación, 34%, y lectura en voz alta, 32%. Con menor frecuencia se organizan actividades de apoyo al proyecto escolar, así como a proyectos de investigación de docentes, 20%, presentaciones de libros, 20%, uso de computadoras, acceso a Internet y obtención de documentos de otras bibliotecas, menos de 10%. Satisfacción de los servicios. En opinión de los bibliotecarios, el mayor impacto de las bibliotecas consiste en fomentar el gusto por la lectura entre los alumnos, 93%, y en formarlos en el uso de diversos recursos informativos, 50%. Menciona entre sus mayores restos la asesoría a docentes, 25%, se declara satisfecho. El impulso al uso de las tecnologías de la información con solo 8% de satisfacción y el enlace con otras bibliotecas. Equipamiento y tecnologías. El objetivo es garantizar la disponibilidad de los recursos materiales y tecnológicos adecuados y suficientes, así como el acceso a la diversidad de fuentes de información que satisfagan las necesidades de los usuarios. Mobiliario dentro de sus tareas. Los observadores examinaron las características del mobiliario general de la biblioteca, así como la existencia del mobiliario destinado al maestro bibliotecario y al equipo de gestión. En casi la mitad de las bibliotecas examinadas, el mobiliario general está relativamente bien adaptado. Con frecuencia se reutilizó el mobiliario de la escuela en el momento en que la biblioteca inició sus labores. En esta medida presenta un buen servicio, aunque a veces no alcanza a satisfacer las necesidades de los usuarios. En contraste, un tercio de las bibliotecas no cuenta con mobiliario mínimamente adecuado o resulta insuficiente, mientras que solo una quinta parte existe mobiliario diseñado y adquirido exclusivamente para la función que debe cumplir dentro de la biblioteca. Por último, también casi la mitad de las bibliotecas no cuentan con espacio ni mobiliario destinado al maestro bibliotecario. Las observaciones se centraron en el número de computadoras, así como en los reproductores de audio, video y proyectores de imágenes. En la gran mayoría de las bibliotecas no existe ninguno de estos equipos. Se encuentran frecuentemente reproductores de audio y algunos de video. Una cuarta parte cuenta con computadoras y alrededor del 10% solamente tiene una. Encontramos en suma que las bibliotecas escolares examinadas muestran una carencia de los equipos que requieren para cumplir su función con versatilidad. El maestro bibliotecario. En las escuelas de educación básica, el director, en contacto con el colectivo docente, designa al maestro bibliotecario, el cual puede ser un profesor con plaza de bibliotecario o un profesor frente a grupo comisionado. El maestro bibliotecario debe ser un docente que contribuya a la transformación de las prácticas pedagógicas con el uso de la información de diversos soportes, que conozca los contenidos curriculares y reconozca las necesidades de los alumnos, que se formen para cumplir una función educativa y que rescate y sugiera el mejor aprovechamiento de los materiales educativos con que cuentan las escuelas. El perfil del maestro bibliotecario. El maestro bibliotecario es un docente con un nuevo perfil, capaz de situar la información que requiere el maestro de grupo, ofrecida de los mejores recursos o soportes donde se ubique dicha información. Es un docente que crea condiciones para reforzar, ampliar y profundizar conocimientos y apoyar los procesos de aprendizaje. Es decir, el maestro que ocupe esta posición debe tener un perfil a favor del proyecto educativo de la escuela. Entre las principales funciones del maestro bibliotecario tenemos organizar el acervo con base en la clasificación de las bibliotecas escolares y de aula, promover la vinculación entre los acervos de la biblioteca de aula y los de la biblioteca escolar, ambientar y señalizar la biblioteca, diseñar materiales y mecanismos de difusión de información, promover la circulación y préstamo de libros y materiales, responder oportunamente a las consultas de los usuarios, estimular procesos de investigación en estudiantes y docentes, fomentar la lectura y la escritura en la comunidad, elaborar paquetes de información, listados temáticos y bibliografías especializadas y organizar visitas guiadas y cursos de inducción a los usuarios. Alrededor de esta investigación, llegamos a la conclusión que refleja un desarrollo desigual de las bibliotecas. Mientras algunos han logrado un reconocimiento por parte de la comunidad escolar, otros apenas inician sus trabajos básicos sobre cómo debe ser la composición, el mantenimiento, selección y evaluación de los fondos de una biblioteca escolar. Toda biblioteca de un colegio debe atender las necesidades para el desarrollo de destrezas y conocimientos imprescindibles para los alumnos.